Últimamente se le da mucha importancia a la escuela en donde estudian los hijos, los niños. ¿Tú tienes alguna preferencia? ¿Te gusta el sistema Montessori o acaso tienes alguna otra opción? Hoy vamos a estudiar acerca de la primera escuela del niño y no estamos hablando de la escuela de la iglesia, del preescolar, de la primaria. Estamos hablando de la primera escuela que el niño recibe. Es el capítulo 28, la lectura comentada del libro El Hogar Cristiano. Acompáñame. El plan original para la educación. La familia era el centro del sistema de educación establecido en el Edén. Adán era hijo de Dios, Lucas 3:38, y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. De su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. En el plan divino, la educación adaptado a la condición del hombre después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y el ser humano. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fueran sus representantes. La familia era la escuela y los padres entonces se convertían en los maestros. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en la época de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado desde el principio. Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que hacen de las ciudades de hoy el orgullo del mundo y su maldición. Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios habitaban en los campos y cerros, cultivaban la tierra y cuidaban rebaños y vacas. Y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Este era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. En la vida común, la familia era escuela e iglesia y los padres eran los maestros tanto en las cosas seculares como en las religiosas. ¿Qué te parece este sistema de educación? Hoy, pues en Estados Unidos está la opción de estudiar en casa, pero ¿qué tanto te parece apropiado a ti hoy día que tus hijos estudien en casa? ¿Estás consciente de que tú eres la maestra, el maestro por excelencia de tus hijos? Muchas veces esperamos que los maestros eduquen a nuestros hijos, pero esa es tarea de nosotros. Bueno, continuemos con la lectura. El hogar es una escuela, el hogar en sí. En su sabiduría, el Señor ha ordenado que el hogar sea el mayor agente educativo. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Son en muchos casos silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un gran poder a favor de la verdad y la justicia.
Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Cuán importante es, pues, la escuela del hogar. Fíjense bien qué cosas dice aquí que debe de aprender el niño. 4 aspectos señala. Dice, debe de aprender lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto. ¿Qué es el respeto? Bueno, la atención que se le da, por ejemplo, a los mayores, la atención que se da a los señalamientos de tránsito es respeto, el cuidado que se le da a una mascota, respetar la vida de una mascota, el respeto, dice. Luego, la obediencia. Cuando tú le dices a tu hijo, detente, y este pequeño continúa caminando, ¿por qué? Y ya si era una víbora que tú querías protegerlo de la víbora, ya la víbora lo picó, porque no saben obedecer, no saben seguir instrucciones. Reverencia, cuando estamos en un recinto, en un lugar, en un hospital, en una iglesia, si estamos en un lugar en donde se requiere la reverencia, el respeto. Y por último dice el dominio propio. Qué tan importante es que nuestros hijos sepan detenerse ante una tentación, que puedan controlarse a sí mismos, que se comporten de la manera apropiada cuando están enfrente de ti, pero también cuando están a tus espaldas. Y estos son los conocimientos que el niño tenía que recibir desde su hogar, en el hogar. Enseñanzas, conocimientos de, que dijimos, lecciones de respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. Estas serán las enseñanzas que tenían que recibir en el hogar. Entonces dice, consideremos el círculo de la familia como una escuela en la cual preparamos a nuestros hijos para el cumplimiento de sus deberes en el hogar, en la sociedad y en la iglesia. El hecho de que nuestros niños aprendan reverencia, dominio propio, obediencia y, ¿cuál era el otro? Respeto. Esto los capacita para salir adelante en cualquier actividad de la vida diaria. La educación en el hogar es primordial. Dice, es un hecho triste, aunque universalmente admitido y deplorado, que la educación en el hogar y la preparación de la juventud actual han quedado descuidadas. No hay campo de acción más importante que el señalado a los fundadores y protectores del hogar. ¿Quiénes son los fundadores y protectores del hogar? Sí, mi querida amiga, mi querido amigo, eres tú, padre, madre. Voy a repetir este párrafo. No hay campo de acción más importante que el señalado a los padres, a los fundadores y protectores del hogar. Ninguna obra encomendada a seres humanos entraña consecuencias tan trascendentales como la de los padres y madres. Los jóvenes y niños de la actualidad determinan el porvenir de la sociedad y lo que estos jóvenes y niños serán depende del hogar. A la falta de buena educación doméstica se puede atribuir la mayor parte de las enfermedades, así como la miseria y criminalidad que son la maldición de la humanidad. Si la vida doméstica fuera pura y verdadera, si los hijos que salen del hogar estuvieran debidamente preparados para hacer frente a las responsabilidades de la vida y a sus peligros, ¿qué cambio experimentaría el mundo? Pero yo creo que esto no va a suceder ya, porque cada día estamos en peores condiciones que antes. Todo lo demás es secundario. Todo niño que existe en este mundo es propiedad de Jesucristo. Y por precepto y ejemplo hay que enseñarle a amar y a obedecer a Dios.
Pero la gran mayoría de los padres ha descuidado la obra que Dios les dio y no han educado ni preparado a sus hijos desde el amanecer de la razón para que conozcan y amen a Cristo. O sea que cuando tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar y conocer a Dios, desde el amanecer de la razón, es decir, desde que empiezan a despertar a la curiosidad, a la duda, cuando en esa etapa en donde empiezan, ¿y por qué mamá? ¿Y por qué mamá? Allí es cuando nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar y a respetar, que conozcan y que amen a Cristo. Mediante un esfuerzo esmerado, los padres deben observar el despertar de la mente receptiva y considerar todo lo que respecta a la vida del hogar como secundario frente al deber que Dios les ha impuesto, el de educar a los hijos en la disciplina y admonición del Señor. O sea que cualquier cosa queda en menor importancia ante la prioridad de enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Es más importante que nuestros hijos aprendan a amar y a conocer a Dios. Es más importante esto que cualquier otra tarea que nosotros podamos realizar en la vida. Los padres no han de permitir que las preocupaciones comerciales y las costumbres, los pensamientos y modas del mundo los dominen al punto de hacerles descuidar a sus hijos en la infancia y dejar de darles las instrucciones apropiadas a medida que transcurren los años. Una de las grandes razones por las que existe tanta maldad en el mundo es que los padres dedican su atención a otras cosas y no a la que es de suma importancia, como adaptarse a la obra de enseñar a sus hijos con paciencia y bondad el camino del Señor. Fíjense bien, Elena de White escribió este libro en un tiempo en donde la cultura del aprendizaje era con golpes. Sin embargo, ella hace referencia a que tenemos como padres que adaptarnos al desarrollo intelectual de nuestros hijos con paciencia y bondad para poderles enseñar el camino del Señor. Imagínense ustedes diciéndole a tu hijo, imagínate, me voy a imaginar yo, diciéndole a mi hija, a mi hijo, Dios te ama, pero a golpes. O sea, no es posible, ¿verdad? No es posible. Para poder enseñar el amor de Dios necesitamos tener paciencia y bondad en nuestro corazón. Si pudiera descorrerse la cortina, veríamos que debido a esta negligencia, muchísimos hijos que se han extraviado se perdieron y escaparon a las buenas influencias. Padres, ¿pueden tolerar que así suceda en su experiencia? O sea, te lo estoy diciendo. Ahora, ¿vas a permitir que te suceda a ti también? Sí, te lo estoy diciendo que eres tú como padre y como madre la responsable de enseñarle a tu hijo a amar y a temer, a obedecer a Dios. Y que esto es lo más importante para que se convierta en una persona de bien. No debería haber para ustedes obra tan importante que les impida dedicar a sus hijos todo el tiempo que sea necesario para hacerles comprender lo que significa obedecer al Señor y confiar plenamente en Él. Pero híjoles, ¿cómo le vamos a hacer para enseñarle a nuestros hijos a obedecer al Señor si nosotros somos los primeros desobedientes, verdad? ¿Y qué cosecharán como recompensa de su esfuerzo? Ok, te estoy pidiendo, dice Elena de White, te estoy recomendando que la prioridad de tu vida sea traer a tus hijos a los pies de Cristo, enseñarles a conocer a Dios, que de esto va a partir una verdadera educación. Pero ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué cosecharán como recompensa de su esfuerzo? Hallaréis a sus hijos a su lado, dispuestos a cooperar con ustedes y a ocuparse en las tareas que surjan. Encontrarán facilitada su obra.
O sea, el Señor te garantiza que esto te va a traer como consecuencia que tus hijos estén dispuestos a cooperar para que hagan también tu obra. Instrumentos de Dios en el hogar. Los padres tienen que considerarse en un sentido especial como agentes de Dios para instruir a sus hijos, como lo hacía Abraham, a fin de que anden en el camino del Señor. Necesitan escudriñar diligentemente las Escrituras para saber en qué consiste el camino del Señor, para enseñarlo a su familia. Miqueas dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Miqueas 6:8. A fin de ser maestros, los padres deben aprender obteniendo constantemente luz de los oráculos de Dios e introduciendo por sus preceptos y ejemplo esta precisa luz en la educación de sus hijos. O sea, primero yo adquiero esta luz a través de los preceptos de Dios, a través de buscar la palabra del Señor, y ya después yo puedo transmitírsela a mis hijos. Por la luz que Dios me ha dado, dice Elena de White, sé que el esposo y la esposa tienen que ser en el hogar ministro, médico, enfermera, maestros, que vinculen a sus hijos consigo y con Dios, que los preparen para evitar todo hábito que en algo pudiera luchar contra la obra de Dios en el cuerpo, y que les enseñen a cuidar toda parte del organismo viviente. O sea, aquí es donde entra ya más que el asunto espiritual, pero sigue siendo espiritual, pues el hecho de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, el hecho de que tenemos que cuidar todo hábito, dice, todo hábito que en algo pudiera luchar contra la obra de Dios en el cuerpo, y que les enseñe a cuidar toda parte del organismo viviente. La madre debe destacarse siempre en esta obra de educar a los hijos. Aunque recaen sobre el padre obligaciones grandes e importantes, la madre, por tratar casi constantemente con los hijos, especialmente durante sus tiernos años, ha de ser siempre su instructora y compañera especial. Claro, la madre dice que los dos tienen responsabilidad, los dos son maestros, pero que como la madre es la que pasa más tiempo con los hijos, es la que tiene mayor influencia, mayor oportunidad de impactar en sus vidas, y dice que debe ser su instructora y su compañera especial. Tiene que preocuparse mucho por cultivar el aseo y el orden en sus hijos y por dirigirlos en la adquisición de hábitos y gustos correctos. Debe enseñarles a ser laboriosos y serviciales, a valerse de sus recursos, a vivir, actuar y trabajar como estando continuamente a la vista de Dios. O sea, más allá de que yo te estoy viendo, haz bien las cosas porque te estoy mirando, los niños tienen que saber que Dios los está mirando. Y este es trabajo de la madre, porque es la madre la que enseña las cosas prácticas de la vida en el hogar. Las hijas mayores pueden ayudar en la educación de los miembros más jóvenes de la familia. Aquí hay una oportunidad excelente para usted, la de enseñar con bondad y diligencia a los menores, a los menos adelantados, y teniendo ante usted el temor del Señor. Puede ganar los afectos de quienes tratan de ayudar. Puede tener aquí unas de las mejores escuelas para ejecutar las gracias cristianas. O sea que las hijas mayores tenemos la oportunidad de impactar también en la vida de nuestros hermanos más pequeños. Los padres necesitan estar más tiempo en la casa. Por precepto y ejemplo, tienen que enseñar a sus hijos a amar y temer a Dios, a ser inteligentes, sociables y afectuosos,
a cultivar hábitos de laboriosidad, economía y abnegación. ¿A quién le habla? A los padres. O sea, que no piensen padres que tienen derecho a irse todo el día de la casa, irse cuando los hijos están durmiendo y regresar cuando están durmiendo. Y dice que deben de enseñar con el ejemplo. Y habla acerca de la laboriosidad, economía y abnegación. O sea que aquí hace referencia a que el padre también puede cumplir con las labores del hogar. Y tiene que dar el ejemplo. Por manifestar sus hijos amor, compasión y aliento en casa, los padres pueden proveerles de un retiro seguro y bienaventurado contra muchas de las tentaciones del mundo. A ver, no le entendí aquí, voy a volver a leer. Los padres necesitan estar más tiempo en la casa. Por precepto y ejemplo tienen que enseñar a sus hijos a amar y temer a Dios, a ser inteligentes, sociables y afectuosos, a cultivar hábitos de laboriosidad, economía y abnegación. Por manifestar a sus hijos amor, compasión y aliento en casa, los padres pueden proveerles de un retiro seguro y bienvenido contra muchas de las tentaciones del mundo. O sea, los padres pueden ser una fortaleza al dar buen ejemplo. Preparación para la escuela de la iglesia. En la escuela del hogar es donde nuestros hijos han de prepararse para asistir a la escuela de la iglesia. Los padres deben recordar esto constantemente y como maestros del hogar tienen que consagrar a Dios toda facultad de su ser a fin de que puedan desempeñar su alta y santa misión. O sea, en el hogar los padres descubren cuáles son las habilidades de los hijos y entonces se consagran al Señor. La instrucción diligente y fiel que se dé en el hogar es la mejor preparación que los niños pueden recibir para la vida escolar. En la casa, las actividades que realizan en la casa son las que los preparan para ir a la escuela. Las órdenes de Dios son supremas. Tenemos en la Biblia reglas para guiar a todos, padres e hijos. Una norma elevada y santa de la cual no podemos desviarnos. Las órdenes de Dios deben ser supremas. Que el padre y la madre de la familia abran la palabra de Dios delante de aquel que escudriña los corazones y pregunten con sinceridad qué es lo que ha dicho Dios. Enseñen a sus hijos a amar la verdad porque es la verdad y porque han de ser santificados por la verdad y hechos idóneos para subsistir en el juicio que pronto determinará si están preparados para iniciar una obra mayor y llegar a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. O sea que la preparación que nuestros hijos reciben en nuestro hogar los prepara para llegar a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. ¿Qué tan importante es? La preparación para el conflicto venidero. Satanás está reuniendo sus huestes. ¿Estamos individualmente preparados para el terrible conflicto que se avecina? ¿Estamos preparando a nuestros hijos para la gran crisis? Híjoles, esto debe de resonar en nuestra mente. Nos estamos preparando nosotros mismos y a nuestras familias para comprender la posición de nuestro adversario y su manera de guerrear. ¿Están nuestros hijos adquiriendo hábitos de decisión a fin de ser firmes e inquebrantables en todo lo que se refiere a los principios y el deber? Ruego a Dios que todos podamos comprender las señales de los tiempos y prepararnos a nosotros mismos y a nuestros hijos para que en el tiempo del conflicto Dios sea nuestro refugio y nuestra defensa. Amén. Así que mis queridos amigos, la preparación que nuestros hijos reciben en el hogar no solo tiene que ver con la adquisición de conocimientos, tiene que ver
con la preparación para la vida en esta tierra y la vida venidera en la patria celestial. Así que les animo a que busquemos la instrucción divina, a que nos dejemos guiar por los preceptos y por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestros hogares puedan alabarles siempre. El Señor les bendiga.